Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 16 de junio del año 2025. Ya vamos prácticamente a la mitad de este sexto mes y muchas cosas están aconteciendo a nivel mundial. Es lastimoso cuando uno ve todo lo que está aconteciendo y lamentablemente mucha gente no se da cuenta de lo que verdaderamente está pasando a nivel mundial. La guerra Rusia con Ucrania, una guerra provocada para lavado de dinero, para poder establecer un gobierno mundial, comprando jueces, comprando líderes, comprando instituciones que se prestan para tal proyecto, digamos. Creo que en buena medida a muchos sobornados, muchos les hicieron un lavado de cerebro, como toda esa juventud que están usando para las manifestaciones aquí en Estados Unidos y en otros países, proclamando a medio mundo en alta voz que van a tomar Estados Unidos los musulmanes. Recordemos, le llaman a Israel el Satán chico, a Estados Unidos el Satán grande. Nueva York, los que van adelante en las encuestas para puestos de gobierno, musulmanes. En el Reino Unido, gente para posiciones muy delicadas en el gobierno, en el momento de jurar, lo hace por Alá, el profeta Mahoma, poniendo su mano sobre el Corán. Ya hemos visto que el Reino Unido pues ya prácticamente es un estado musulmán, como lo es Francia, como lo es Canadá. Y Estados Unidos va muy encaminado ya en eso. Lamentablemente el sistema del nuevo gobierno de Trump, deportando gente que yo entiendo que hay mucho criminal infiltrado, pedófilos, narcotraficantes, criminales, violadores, etc. Pero lamentablemente están pagando justos por pecadores, porque hay una situación en donde en realidad no le ponen atención a todos los terroristas que se han infiltrado en Estados Unidos, los cuales están agazapados, en donde el sistema está usando al mismo pueblo americano para poder establecer, después de que pase este gobierno de Trump, esto se viene con mucha más fuerza. Establecer un solo gobierno mundial, político, económico y religioso, en donde tanto político como económico y como religioso, pues prácticamente va a ser un gobierno islámico. La ley Sharia, que ya se está estableciendo en muchos países. La ley Sharia será la que va a predominar la religión islámica y la ley política y religiosa, la ley Sharia, lo cual lo proclaman a grandes gritos. Eso ya no lo podemos
ocultar, eso está a grandes voces. Mientras tanto, por otro lado, nosotros como Iglesia de Cristo, pasando por algunas situaciones que son hasta lamentables por el hecho de la infiltración de Egipto con sus modas, Sodoma con sus torceduras LGTBQ sexuales, etc. Y Babilonia con todas sus fiestas paganas, infiltradas dentro de la iglesia de una manera muy, muy fuerte, muy fuerte. Y nosotros como Iglesia de Cristo, aquellos que alcanzamos a entender en un buen porcentaje lo que verdaderamente está pasando, tenemos nosotros hoy más que nunca que cuidar lo que Dios puso en nuestras manos y echarlo a andar, aunque ya está caminando, hacer que produzca para Dios el fruto deseado. Una responsabilidad muy grande que Dios ha puesto en muchos de sus ministros, el pueblo, ayudas, etcétera, en este tiempo tan delicado en donde todavía no hemos enfrentado a los seguidores de Baal, que es el Islam. Fue la batalla que enfrentó Gedeón, fue la batalla que enfrentó Elías antes de ser arrebatado. Entonces la iglesia antes de ser arrebatada va a enfrentar a un sistema totalmente seguidores de Baal. Y es en cierta manera lamentable, es triste cuando vemos que la serpiente de nuevo está usando el mismo sistema que usó con la mujer en el huerto, manoseando los 5 sentidos de la segunda Eva, si le podemos llamar así, aunque sé que no es bíblico llamarle así porque la Biblia no le llama, aunque al Señor Jesús le llama el postrer Adán. Por eso me atrevo a decir la postrera Eva, ¿verdad? Pero aunque no está escrito, no estoy diciendo que así es, pero solamente para podernos entender un poquitito, ¿no? Creo que lo que hizo la serpiente en el huerto de trastocar los 5 sentidos, que tiene que ver con los ojos, ministerio apostólico, los oídos, el ministerio de maestro, el olfato, el ministerio de profeta, el gusto, el ministerio de maestro, el ministerio de evangelista, y el tacto, el ministerio de pastor. Y una de las cosas que yo veo muy delicado y muy peligroso en este tiempo final, y veo ejemplos en la Escritura. Yo quiero hablarle en esta noche un poquitito acerca de un poquito de la historia de Saúl como rey, y le he puesto un título provisional, honra por honra, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Honra por honra. Creo que la Escritura es clara porque nos permite entender que honra es posición. Y Dios tiene una posición inamovible. Él es Dios. Y en su grande misericordia nos permite a nosotros participar en su propósito como ministros. Pone sobre nuestros hombros la carga y la responsabilidad, y en nuestras manos pone
tesoros preciosos para su pueblo, lo que es la palabra. Pero lamentablemente el hombre, si se descuida, puede cambiar esa gloria por algo insignificante o algo sin valor. El salmista dice que hay quienes cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Muchos han caído en la adoración de ministros, adoración de apóstoles, sin darse cuenta. Muchos han caído en la adoración de denominaciones, porque dice uno de los profetas que hay quienes le hacen culto a su red, a su denominación. Hay quienes le hacen culto a su pastor, a su apóstol, etc. Pero los ministros también, lamentablemente, se desprenden de Dios y caen en ciertas cosas que cambian lo que Dios le dio, la revelación, el respaldo, la autoridad, la presencia, la gracia, el alcance del ministerio, etcétera, lo cambian por nada prácticamente. En esa historia de Saúl, repito, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Primera de Samuel 15:22 dice que cuando Saúl desobedece la orden de Dios de destruir a Amalek y por ende a Agag, su rey. Después llega Samuel y le dice: se complace tanto el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. El obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Y le dice: por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. La historia dice que cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También dice: la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo: he pecado, te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Y se terminó prácticamente. Ya Saúl no era rey. La orden, usted puede leerla tranquilamente. La orden era que tenía que exterminar a Amalek. Tenía que exterminar todo, de niños, a un niño de pecho, animales, etc. Y tenía que exterminar a su rey, Agag. Amalek es la carne y Agag es la avaricia. Pero en el caso de Saúl, porque este es el punto que yo quiero que nosotros comprendamos esta noche. En el caso de Saúl, seguía siendo rey a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios ya no lo era. Ya estaba destituido. Samuel se lo dice claramente: el Señor ha encontrado a alguien que es mejor que tú. O sea, ya a los ojos de los hombres, Saúl por un corto tiempo más seguía siendo rey, pero en el corazón del Señor,
Saúl ya no era rey. Entonces Samuel le dice en segunda de Samuel, le vuelve a decir, le dice, cuando tus días se cumplan, le dice a David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino, le edificará casa a mi nombre. Yo estableceré el trono de su reino para siempre, yo seré padre para él será hijo para mí. Le dice, cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia, oiga esto, no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Este pasaje nos permite entender que el Señor quitó a Saúl de delante de David. Ya lamentablemente en público Saúl seguía siendo rey, pero en el corazón de Dios ya no lo era. Y eso me puso a mí a pensar porque imagínense todo lo que Dios puso en las manos y en los hombros de Saúl. Una responsabilidad, un peso, una carga, pero un privilegio muy grande. Lo que puso en Saúl, por ejemplo, cuando Samuel le dice en el principio del reinado, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, serás cambiado en otro hombre. Entonces haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. ¿Cuántas cosas no perdió Saúl? Perdió la autoridad, perdió la unción, perdió la gracia, perdió la revelación, perdió el respaldo. Sumado a eso, perdió la posición. Perdió la posición que tenía y aparece en la escena David. En el libro de 1 Samuel 18:12 dice que Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Ese se había apartado de Saúl. Esto nos deja claro que Saúl seguía siendo rey en público, pero Dios ya no estaba con él. Y una de las cosas que nosotros como ministros tenemos que tener es que el Señor no se aparte de nosotros. Hace poco, el viernes precisamente, que nos tocó orar por el pastor Antonio Raya allá en Tijuana, tocábamos el tema, si Él está conmigo, es suficiente. Estando Dios con nosotros va a hacer maravillas y Dios se va a glorificar a través de lo que nosotros hagamos en Él. Pero en el momento que Dios se apartó de Saúl, Saúl siguió siendo rey en público. Incluso Samuel lo honró delante de los ancianos. Fue a adorar a Dios. Yo no sé si en realidad Dios aceptó su adoración. No lo creo. Los ancianos estaban ahí, lo miraban adorar y quién sabe qué pasaba por sus mentes, pero Dios ya no estaba con él. Y me preguntaba por un momento qué triste, qué delicado es cuando el hombre cambia lo que tiene de Dios por dinero, porque ese fue el caso de Saúl. Lo cambió por las cosas materiales, por dinero, por la carne, por la avaricia, porque Agag representa la avaricia y Amalek representa la carne. Dios se apartó de Saúl, porque lo que quería Dios que Saúl hiciera no lo hizo. Todavía le dio oportunidad para engrandecer su reino y Samuel le dijo, mira, espera y a que yo vuelva, y él ofrece sacrificios antes
poquitito antes de que llegara Samuel, porque dice, temía al pueblo y estaba rodeado de los ejércitos y Samuel le dice, si hubieras esperado, hoy el Señor hubiera confirmado tu reino para siempre. Pero no esperó. No obedeció la voz del Señor, como leíamos en el pasaje. Sumado a eso, su corazón se inclinó a las cosas materiales. Yo me pregunto, con todo temor delante de Dios que conoce mi corazón, lo digo, ¿cuánto ministro ha cambiado lo bonito que tenía por dinero? Por el famoso mensaje de la prosperidad, la unción, la gracia, el respaldo, la revelación, el fluir del Espíritu, se apagó. Y siguen en público, pero ya no, Dios ya no está con ellos. Y tienen gente, sí, pero Dios no está con ellos. ¿Por qué? Porque se cerró esa fuente, porque Dios se apartó. Si el Espíritu de Dios se aparta, como se apartó de Saúl, el hombre se queda solo, se queda enseñando en veces lo que ni él mismo entiende, se queda dando gritos en un púlpito, viviendo de las ofrendas y diezmos, pero Dios ya no está con él. ¿Por qué? Porque lo cambió. Lo cambió por dinero. Lo cambió por la carne. Y es triste porque a nosotros como ministros nos permite entender que hay que cuidarnos. Porque lo que Dios puso en nuestras manos es muy especial, muy especial. Y una de las cosas que yo veo en la vida de Saúl es que Dios se apartó de él. O sea, Dios ya no estaba con Saúl. Otro caso que yo veo es el caso de Elí. Cuando el hombre rechaza la corrección, aparece la remoción. Usemos esa expresión, ¿verdad? Salió hasta en verso. Pero primero Samuel relata que un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. El caso de Elí es que él cambió todo lo que tenía de Dios por la carne. La Escritura dice que en su aposento cayó hacia atrás y se quebró la nuca porque estaba muy grueso, o sea, gordo, carne. Y Dios había dicho que el sacerdocio de Elí iba a ser para siempre. Era una generación de sacerdotes que iba a ser para siempre. Y por causa de vivir una vida en la carne, viene el Señor y lo remueve del sacerdocio. En el caso de Elí, al igual que Saúl en el momento que es removido de ese rey, Saúl muere. Lo mata un amalecita. Recuérdese que él se echó sobre su espada y el amalecita lo terminó de matar.
En el caso de Elí igual, es removido del sacerdocio y muere también. Pero deje la muerte, porque era un juicio correctivo. El caso de Saúl también un juicio correctivo, pero perdieron la gracia, la unción, el, el- la proyección de lo que tenían que hacer en Dios, el alcance de lo que iban a hacer en Dios, la revelación, el respaldo, la autoridad, la presencia, todo eso lo perdieron. Lo perdió Saúl, lo perdió Elí. Dios se apartó su misericordia de Saúl. Dios se apartó de Elí y murieron. Otro caso, y es el último que quiero tratar con usted, Sansón. En el caso de Sansón, por jugar con la gracia, Dios se apartó de él. En el caso de Saúl, por avaro, cambió todo lo que tenía por dinero. En el caso de Elí, por flojo, por perezoso, por carnal, por no tener esa intimidad que requería la responsabilidad que tenía, se murió de gordo, se desnucó. En el caso de Sansón, por jugar con la gracia, porque Dalila le decía que quería que le dijera cómo era que tenía esa fuerza. Jueces 16-18 dice, viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Ella lo hizo dormir sobre su rodilla y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. O sea, el Espíritu de Dios se apartó de él. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Ese saldré como las otras veces implica que él jugaba con la gracia que tenía. Pero no sabía, dice, que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos, la visión. Saúl perdió la visión. Elí perdió la visión. Sansón perdió la visión. Los tres perdieron la gracia del don que Dios había puesto en ellos. Uno perdió el reinado, otro perdió el sacerdocio. Sansón la autoridad que tenía como juez. Perdieron la gracia, la unción, el respaldo, la revelación, porque se les cerró los ojos y estaban ahí de cuerpo presente, pero Dios ya se había apartado. Dios se aparta, dice, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce, lo pusieron a girar el molino en la prisión. Sansón cambió todo lo que tenía por una mujer. Por una mujer. Elí cambió todo lo que tenía de Dios por perezoso, por no tenía celo de Dios para reprender a sus hijos, por carnal, se desnucó, cayó hacia atrás, se desnucó y murió. Saúl perdió todo lo que tenía de Dios por avaro, por materialista. Y esto, amados hermanos, me permite a mí entender que es peligroso desechar la palabra de Dios. Es peligroso. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de saber cuándo Dios nos está hablando. Porque en veces
Dios puede usar a alguien para hablarnos y nosotros pensar que es el hombre, pero es Dios. Dios le envió un hombre a Elí. Dios le envió a Samuel a Saúl. Y todo lo que estaba aconteciendo con Sansón, yo estoy seguro que Dios también le habló. Aunque no veo yo que haya enviado Dios a alguien para hablarle, pero Dios, para hablarle a alguien no necesita el elemento humano, le haber hablado por una visión, por un sueño. Y sin embargo, Sansón jugaba con la gracia, por jugar con la gracia. Por jugar con la gracia. En el caso de Saúl, por avaro, por lo material. En el caso de Elí, por carnal, por perezoso. Nos damos cuenta que en realidad Dios ha puesto en nosotros cosas muy, muy especiales, cosas santas, y somos nosotros los que tenemos que entender que son cosas que nos responsabilizan delante de Dios. Lo que me llamó mucho la atención de la historia de Saúl, que es la que tomamos como base, es que cuando Dios remueve a alguien, siempre tiene a alguien detrás. Y lo va a suplir con alguien que sea más de acuerdo a su corazón, al corazón de Dios. Saúl dejó de ser conforme al corazón de Dios. Elí también dejó de ser conforme al corazón de Dios. Imagínense, el Señor dice que había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. ¿Qué vio el Señor en Elí? ¿Qué vio el Señor en Saúl? ¿Qué vio el Señor en Sansón? Aunque Sansón aparece todavía en los héroes de la fe, en Hebreos. Pero por jugar con la gracia. O sea, no se puede jugar con los dones, con los poderes, con las virtudes. El Evangelio es serio y vemos mucho entretenimiento, mucho pasatiempo, vemos mucho teatro en veces en los púlpitos y no nos hemos puesto a pensar lo serio que es el Evangelio, lo serio que es las cosas santas. No nos hemos puesto a pensar que si algo tenemos que nosotros ponerle atención es a lo que Dios habla a nuestro corazón. Y que nos dio una posición que alguien podría decir todavía en su insolencia, pero yo no se la pedí, ¿verdad? No, pero fue un honor que Dios concedió, porque honra es honor. Dios tiene una posición, Él es Dios, y nos concede a nosotros ser partícipes de su propósito. Pone en nuestras manos cosas santas. Como dijo Pablo, somos administradores de los misterios de Dios. Somos embajadores de Cristo. Y Dios nos adorna y nos equipa con su gracia. El alcance que tengamos es por su gracia, como dijo Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hay ministerios que han alcanzado muchas cosas, mucha gente, ministerios apostólicos con muchas iglesias. Es bonito, claro que es bonito, pero ha sido la gracia de Dios.
Ha sido la gracia de Dios. Pablo lo dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios ha puesto la unción. La unción. Recuérdese que el mismo fuego de Dios que había en el querubín, el mismo fuego lo mató. El fuego que aún nos da vida, en el caso de los hijos de Elí, el mismo fuego que aún nos da vida a otros mata. La revelación, la presencia, la unción, el respaldo, la autoridad, la extensión del alcance de lo que Dios puso en las manos de un hombre, son cosas santas que no se pueden cambiar por dinero, porque ni con todo el dinero se puede pagar un solo minuto de su presencia, de su respaldo, de su unción, de su revelación. Que el sacerdocio es una responsabilidad que requiere de búsqueda, de entrega, de sensibilidad, de escuchar la voz de Dios, de hacer que eso sea efectivo en el pueblo de Dios. No hay tiempo para la pereza. La parábola de los talentos nos lo dice claramente, que al que le dan 5 hay que negociar, que al que le dan 2 hay que negociar, y el que tenía 1 lo enterró, o sea, lo mató. Mató la gracia, le dejó que se muriera la gracia. Y no se puede jugar, recordemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Dios va a continuar su propósito, porque Dios no es hombre para que mienta, como le dijo Samuel a Saúl. Dios no va a cambiar de propósito, pero sí puede cambiar al hombre. Dios no cambia de propósito, pero sí cambia al hombre. Y es que cuando aparece la rebelión, entonces viene la corrección. Y si se desprecia la corrección, entonces aparece la remoción. Removieron a Saúl, removieron a Elí, y también removieron a Sansón. Al final, Sansón, al derribar las 2 columnas que sostenían el templo de Dagón, mató muchos más que en su vida. Pero es que si aparece la rebelión, Dios va a corregir con el propósito de continuar con su propósito a través de esa vida. Pero si esa vida no acepta la corrección, entonces aparece la remoción. Lo primero que aparece es la rebelión. Y Dios, en su grande misericordia, entonces dice, bueno, voy a corregirlo para ver si acepta la corrección, y si no, entonces aparece la remoción y aparece alguien más a quien le es transferido el propósito. Pero su propósito no cambia. A mí me llamó mucho la atención esto, porque hoy más que nunca, tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, complicados, en donde pusieron en nuestras manos propósitos, como dice Pablo, que Dios puso tesoros en vasos de barro para que la excelente grandeza de su poder sea de Él y no nuestro. Dios nos escogió y puso sus ojos en nosotros con el propósito de que honremos su nombre,
en lo que puso en nuestras manos y lo honremos delante de Dios. Pero yo estoy 100% seguro que, y con mucho temor lo digo delante de Dios, que hay quienes todavía siguen predicando, pero ya fueron destituidos. Que en público todavía siguen siendo lo que dicen ser, pero en el corazón de Dios ya no son. Ya no son. Saúl, termino con esto, siguió siendo rey en público, pero Dios ya se había apartado de Saúl. Elí siguió siendo sacerdote, pero Dios ya se había apartado de Elí. Y por ende Sansón seguía siendo un juez, pero Dios ya se había apartado de él. Y al apartarse de él, la visión, le sacaron los ojos, o sea, la visión se perdió. Lo ataron con cadenas de bronce, lo pusieron a girar el molino en la prisión, por jugar con la gracia. Porque la visión se va, el respaldo se va, la autoridad se pierde. La gracia, los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables, pero lo que iba Dios a hacer por medio de eso lo transfiere, aunque el don y la gracia quede ahí, pero sin fruto, sin fruto. La revelación, el respaldo, la unción, la autoridad se pierde, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por el caso de Saúl, por avaro, cambió todo lo que tenía por dinero. En el caso de Elí, por no tener celo de Dios y por perezoso, por carnal. En el caso de Sansón, por jugar con la gracia. Yo creo que estamos en un tiempo muy difícil, muy complicado, en donde Dios quiere en realidad glorificar su nombre. Estamos entrando apenas en ese tiempo en donde nos va a tocar confrontar a los adoradores de Baal, que es el Islam. Y va a ser un encontronazo muy fuerte, en donde aparecerán de nuevo los dos novillos, el de ellos y el nuestro. Los dos altares, el de ellos y el nuestro. Y es donde tenemos que entender que tenemos que estar preparados. De esto mucho hay que decir, o hay mucho que decir todavía. Pero hay que cuidar lo que Dios puso en nuestras manos. Somos privilegiados. Nosotros no lo pedimos en realidad, pero es un gran honor. Es un gran honor. Es un gran honor, es un gran privilegio. Y como dijo Pablo, deudores somos. Hoy más que nunca, yo insto a todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza o la están escuchando a cuidar lo que Dios puso en sus manos. Sea una gracia, un don, un poder, una virtud, un ministerio. Hay que cuidarlo y hay que cuidarse uno. Porque si nos cuidamos, vamos a cuidar lo que Dios puso en nuestras manos. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle: Señor, hoy te abro mi corazón, hoy te entrego mi vida, hoy reconozco que te necesito. Quiero no ser engañado, quiero conocerte, quiero que me guíes.
Quiero que me laves con tu sangre, que me perdones. Quiero estar cerca de ti. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, diles, hay que volver. Si te has alejado de la presencia, si te has alejado de la palabra, si te está faltando el celo por lo bueno, hay que volver al celo por lo bueno para no caer en el error de Elí. Si te has ido por el mensaje de la prosperidad y te has olvidado de la consagración, de la búsqueda, de la reverencia, de la santidad, hay que volver a la senda antigua. Y si estás enfermo, dile, Señor, sáname. Quiero terminar mis días sirviéndote, buscándote, que al final de cuentas es lo único que me voy a llevar de esta tierra. Y yo te aseguro que Él te sana. Si tú le dices, quiero servirte con toda mi alma, buscarte con toda mi alma, quita esta enfermedad de mí, y yo te aseguro que el Señor te sana. Porque lamentablemente mucho creyente incluso está cambiando lo que Dios ha puesto en sus manos por el servir, lo ha cambiado por la avaricia del trabajo, las horas extras, y no se pone a pensar en la gracia, en el don, en el servicio, etcétera, que Dios puso en sus manos. Es un tiempo delicado, amado pueblo, y hay que caminar con entendimiento y aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne. Y hazle un clic a tu teléfono. Hazle un clic a tu teléfono. Hay mucha más censura que el gobierno anterior. Imagínense, ahorita estaba yo con mis manos moviéndolas, porque en veces hablo y muevo mucho las manos, y me aparece ahí un aviso en donde no puedo estar moviendo las manos. Piensan que a lo mejor estoy mandando señales o quién sabe, ¿verdad? Pero no, es una manera mía de hablar. Cuando envío, yo muevo las manos para hablar. Pero bueno, tuve que hasta cruzarlas por un momento con tal de que la palabra corra y el nombre de nuestro amado Señor sea glorificado. El día de mañana es martes, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios para su pueblo. Comparta con sus contactos. Es importante que la palabra de Dios corra. Estamos en tiempos finales, tiempos difíciles. Cuídense mucho y que el Señor los bendiga.